corazón, riñones, cerebro y glándulas adrenales. Y en el músculo liso vascular, la estimulación de receptores AT1 por el AT2 va a inducir la contracción celular y vasoconstricción consecuente. Y en la corteza adrenal, esta interacción estimula la liberación de la aldosterona, que esto también lo mencionamos ayer. ¿La que sigue? Ahorita vamos a mencionar la aldosterona, que es la que nos faltaba. El AT2 refuerza la retención de sodio y en el cerebro estimula la sed y el antojo de sal. Estimula el simpato adrenal y aumenta la contractilidad cardíaca. ¿La que sigue? Los efectos hemodinámicos, mencionamos que cuando se administra exógenamente la AT2 a baja dosis, la infusión incrementa la resistencia vascular renal y disminuye el flujo sanguíneo renal, sin afectar la tasa de filtrado pulmonar, pero a altas dosis la resistencia vascular renal se incrementa, lo que lleva a una reducción aumentada en el flujo renal y por ende una caída de la tasa de filtrado glomerular. ¿La que sigue? Dale, la que sigue. Ok, a nivel del transporte tubular, el sodio, la AT2 tiene efectos profundos sobre el transporte renal de sodio. El túbulo proximal es responsable de la absorción de aproximadamente 2/3 del sodio, dijimos aproximadamente 65%, que equivale a 2/3 del sodio que es filtrado. Se reabsorbe 65% a nivel del túbulo contenedor proximal. Hay abundantes sitios de unión para la AT2 en el túbulo proximal, con localización inmunohistoquímica del receptor AT1 para ambas superficies apical y vasolateral. A concentraciones picomolares, la AT2 estimula el intercambiador luminal sodio-hidrógeno, el cotransportador sodio-bicarbonato y el sodio-potasio ATPase. ¿Okay? ¿Quién es el que estimula esto? Bueno, la renina específicamente. El sodio no se absorbe por sí solito, no se absorbe porque hay receptores de reabsorción de sodio. Hay un estímulo que lleva a una reabsorción de sodio a ese nivel y con ello el agua. Y ese estímulo viene derivado por una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por una activación neural, ¿okay? Que dijimos que puede ser neural o química a nivel de lo que es la mácula densa del túbulo contorneado distal, el inicio del túbulo contorneado distal. ¿La que sigue? Están interconectados. ¿Sabes la que sigue? No, permítame tantito. En el túbulo distal, el efecto de la AT2 sobre el transporte de sodio son sitio dependiente en la porción proximal del túbulo distal. La AT2 estimula el intercambiador sodio-hidrógeno, donde en la porción terminal del túbulo distal, estimula el canal de sodio sensible a amilorida. ¿Ok? Espero que ya sepan cuál sea este canal. ¿La que sigue? En la regulación ácido-base, así como para el sodio, el AT2 también tiene efectos sobre el transporte ácido-base en el túbulo proximal, túbulo distal y en el colector. ¿Okay? A nivel del colector, la AT2 o conector, la AT2 es conector y colector. La AT2 no solo estimula el intercambio de sodio-hidrógeno y el transportador sodio-bicarbonato, sino que también ha mostrado que estimula la hidrógeno ATPase en las células A intercaladas a través de su receptor AT1. ¿Ok? ¿La que sigue? ¿Se acuerdan que mencionamos y dijimos el 85% de la acidificación renal se lleva a cabo en el túbulo contorneado proximal y un restante a nivel del asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector? ¿Okay? De hecho dijimos que a nivel del túbulo distal y túbulo colector hay un porcentaje restante, específicamente a nivel del túbulo colector. Ese porcentaje es el encargado de eliminar algunos iones de hidrógeno y amonio. ¿Okay? Entonces, ¿quién es el que se encarga del estímulo? Pues los receptores AT2. A nivel del sistema renina-angiotensina intrarrenal, la AT2 funciona como una hormona que circula sistémicamente para actuar en sitios distantes de aquellos donde fue formado, así como la renina que viaja a otro sitio, la angiotensina, el angiotensinógeno, la angiotensina 1, la 2, viaja a diferentes sitios, ¿ok? Y estos sitios tienen sus receptores, en este caso la AT2, que está en muchos lugares, incluyendo vasos sanguíneos, pero también el riñón. El riñón posee toda la maquinaria molecular necesaria para sintetizar la AT2, por eso es que hay AT2 ahí. Y estos AT2 son los que se encargan de, cuando hay angiotensina, se une a su receptor AT2 y se genera el estímulo necesario para elevar la presión arterial, ya sea por retención de sodio, agua, etc. O vasoconstricción en los vasos sanguíneos. Las concentraciones en el filtrado glomerular líquido tubular y en intersticio se encuentran entre 10 y 1000 veces más altas que las del plasma con respecto al AT2. ¿La que sigue? Dentro de los riñones,
Las células que expresan renina han sido consideradas para ser diferenciadas y confinadas al aparato yuxtaglomerular. Los mastocitos pueden contribuir a la activación del sistema renina-angiotensina local de la enfermedad, pero en los riñones la filtración intersticial de mastocitos acompaña la mayoría de las formas de enfermedad renal crónica en que su abundancia se correlaciona con la extensión del daño. ¿La que sigue? Hay un sistema renina-angiotensina intracrino. ¿Qué significa esto? Que las hormonas peptídicas se unen a sus receptores cognatos sobre la membrana plasmática y van a producir sus efectos a través de intermediarios secundarios. Hay algunos péptidos que pueden actuar directamente dentro del interior de la célula, habiendo llegado ahí por internalización o síntesis intracelular, la captación de angiotensina 2 del espacio extracelular probablemente contribuye a su actividad intracelular. ¿La que sigue? En el contexto de pérdida de nefronas, como mencionamos, conforme a la edad o una enfermedad renal crónica donde hay una disminución en la cantidad de nefronas, dijimos que cada riñón tiene en promedio entre 800,000 y 1.200.000, en promedio 1 millón de nefronas, ¿ok? Cuando hay pérdida de estas nefronas, los glomérulos que permanecen se someten a un agrandamiento, ¿ok? Hay una glomerulomegalia. Esto es compensatorio, con una tasa de filtrado glomerular se incrementa y hay elevaciones de la presión glomerular capilar, lo que finalmente lleva a una esclerosis glomerular por esta compensación crónica que no logra compensar todo el tiempo, y posteriormente, después de que vemos que la tasa de filtrado glomerular se incrementa por esta glomerulomegalia, ¿qué es lo que viene? Una caída en la tasa de filtrado glomerular con una elevación de la creatinina, la urea y todos los productos asociados. La hipertensión intraglomerular, como una consecuencia de la angiotensina 2 por factor pivote, sigue siendo la progresión inexorable de la enfermedad renal crónica, y que las estrategias que reducen la presión glomerular capilar deben llevar a una mejoría de la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con los tratamientos? Disminuir la hipertensión intraglomerular. ¿Okay? Por eso es que se usan antihipertensivos, por eso es que se usan antagonistas de los receptores de angiotensina, por eso es que se utilizan inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿De acuerdo? Para esta es la razón. La que sigue. En adición a sus efectos en la presión glomerular capilar, los IECA y los ARA son altamente efectivos en reducir la fibrosis intersticial porque disminuye la presión glomerular capilar. ¿Ok? ¿La que sigue? El desarrollo de la proteinuria es una manifestación cardinal de la lesión glomerular y un factor patogénico de la función de la progresión renal. La lesión podicitaria es una manifestación cardinal de la enfermedad renal proteinúrica. Acuérdense, ¿qué es lo que se tiene que dañar? O el endotelio, o la membrana basal glomerular, o el podocito. En este caso se daña el podocito. ¿Okay? Bueno, en el caso de la enfermedad renal con proteinuria asociado a diabetes, hipertensión, ¿okay? En algunos casos hay borramiento de los procesos podicitarios que pueden ser prevenidos por los IECA y los ARA2, como por ejemplo en la nefropatía diabética. No así en algunas otras patologías, en las cuales también puede haber borramiento de los procesos podicitarios, como por ejemplo en la enfermedad de cambios mínimos, donde sí se utilizan, pero no son el tratamiento de primera línea. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Aldosterona. Blanca Solís, ¿dónde se produce la aldosterona? Voy a ser bien repetitivo porque quiero que en los próximos 10 minutos concluyamos con la aldosterona y quede claro ya prácticamente todo la fisiología a nivel tubular. Y el sistema renina-angiotensina aldosterona, que es el que se encarga de regular la presión arterial y el volumen sanguíneo. Blanca, te estoy esperando. ¿Dónde se produce la aldosterona? Ángel Perales, ¿dónde se produce la aldosterona? En las glándulas suprarrenales. ¿Qué nivel? Específicamente, ¿dónde? Tienen que ser específicos, como les dije el otro día. En la corteza. Sí. No, espérame, Ángel. Contesta. En la zona glomerular, doctor. ¿Ah? ¿De qué? ¿De qué porciones? Y todo, nombre y apellido, todo. De la ¿Dónde corteza. está la zona glomerular? En
En la zona glomerular de la corteza. ¿Ok? Y luego de ahí, ¿qué pasa con la aldosterona? ¿Dónde viaja? ¿Qué hace? ¿Cuál es su efecto? ¿Qué tiene que ver con el riñón? Okay. Secreta el sodio, y una vez que secreta el sodio ya puede intercambiar el sodio por el potasio y así en la orina excretar el potasio. Sí. Ok, a ver, entonces, llega la aldosterona, Belén. ¿A dónde llega? Pues llega a ser captado por estos canales ENaC en el túbulo. A ver, ¿la aldosterona es captada por los canales ENaC? A ver. Pues sí, porque estos canales son sensibles a la aldosterona. No, es incorrecto, ¿ok? Los canales son sensibles. La aldosterona se va a unir a un receptor no recuerdo el nombre, pero tiene que ver con los mineralocorticoides. ¿Qué es un mineralocorticoide, Francisco? Está bien, pero ¿qué es un mineralocorticoide? Ya lo vimos, ya dijimos. Solamente tienen que unir piezas, ¿ok? Y eso tiene una finalidad. No se lo estoy preguntando por molestarlos o nada más porque quiero que sepan cosas inútiles. No, son cosas útiles, ¿ok? ¿No se unen a las células principales? Sí, ¿pero dónde? ¿En qué? O sea, ¿van, se pegan a las células así? Para que tú digas bien. Bueno. Se supone que la aldosterona viaja a través de la célula y a través de un conjunto mineralocorticoide ingresa a ¿A través de qué, Maruja? ¿A través de qué? ¿A través de qué? De un conjunto mineralocorticoide. Es transportado al núcleo de la célula. ¿No escuché, doctor? ¿Es un conducto o es un receptor? Bueno, el receptor mineralocorticoide después es llevado al núcleo de la célula, y en el núcleo de la célula manda la señal o sintetiza 3 canales. Uno son los canales que mencionó Belén, los canales NAC, otros son los canales ROMK. ¿Qué significa eso, Manuel? ¿Qué significa ROMK? ¿Qué significa NAC? NAC creo que son sensibles a la amiloidina. No, ENaC. O sea, son sensibles a la amiloidina y al transfereno, sí. ¿Qué es la amiloidina y el transfereno, Belén? La amiloidina es un fármaco. Familia, ¿qué hace? Pues, ¿no son diuréticos? ¿De qué tipo? Ok, voy a ser bien breve ya porque ya se acabó el tiempo. Llega la aldosterona a la célula, esas células que están ubicadas en el túbulo contornado, está el túbulo colector, ¿ok? Y tienen unos receptores que se llaman receptores mineralocorticoides. Francisco, dijimos que los mineralocorticoides eran la aldosterona, ¿ok? ¿Por qué? Porque se encargaba de modular los niveles de sodio y potasio, ya sea de resolver sodio y excretar potasio principalmente, ¿ok? Por eso dijimos, receptores mineralocorticoides, cuando digan mineralocorticoides tienen que pensar aldosterona, ¿ok? Estos receptores están ubicados ahí en la célula. ¿Qué es lo que hace? Con esto viaja al núcleo y en el núcleo sintetiza estos 3 canales, como dijo su compañero, ENaC, ROM y la bomba de la sodio-potasio ATPase, ¿ok? La sodio-potasio ATPase la manda a la membrana vasolateral, y los ROM, que es renal, outer, medular, y la K de potasio, de la abreviatura de potasio, ¿ok? Canal medular externo renal de potasio, ¿de acuerdo? Porque están en la médula renal externa, ¿vale? Pues por eso se llaman así, ¿vale? Y los ENaC, la abreviatura, les dije, chicos, cuando lean algo, pongan atención a lo que están leyendo. ENaC, nunca se preguntaron qué es ENaC, que les va a ser más fácil. ENaC, y van a saber canal epitelial de sodio, epitelium, NaC, sodium, Canal de sodio epitelial. el canal epitelial de sodio. Entonces, esta abreviatura creo que pues, significa que es el canal epitelial de sodio que está ubicado en ese sitio, en la membrana luminal, y se encarga de reabsorber el sodio a la célula, ¿ok? Y los ROM, ¿qué es lo que hacen los ROM? Sacar potasio. Sacar potasio, ¿ok?
pero de la célula. Pero de la célula al intersticio y de ahí al capilar, ¿quién se encarga? La bomba sodio-potasio. La sodio-potasio ATPasa que está en el otro lado de la célula, ¿ok? Entonces, alguien tiene que llevarla desde la luz, el sodio desde la luz a la célula, y alguien tiene que sacar de la célula al intersticio y de ahí a los capilares, ¿ok? ¿Quiénes son los que se encargan? Estos canalitos. Si yo voy y bloqueo el ENaC, que son sensibles a amiloída y trantereno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a haber un efecto diurético, no se va a reabsorber el sodio, ¿okay? Y por ende el agua, entonces va a hacer un efecto diurético con pérdida de sodio, y el potasio se va a retener, ¿okay? Porque el intercambiador sodio-potasio no va a tener la necesidad de reabsorber el sodio, porque no va a haber sodio que pase desde la lumen hasta la célula, ¿okay? Si yo voy y bloqueo, ¿quién bloquea el receptor mineralocorticoide? ¿Qué medicamento bloquea el receptor mineralocorticoide? Yo bloqueo eso, bloqueo todo lo demás. Esto es la importancia, esto es lo útil, pero tienen que entenderlo. No quiero que aprendan como a mí me enseñaron, ¿okay? O como aprenden, como por ahí dicen los del IMSS. Yo también me hice mi internado en el IMSS, no tengo nada en contra del IMSS, ¿eh? Pero muchas veces se dice que aprenden con comportamiento. ¿No sería un medicamento que bloquea la aldosterona? ¿Cómo se llama ese? Es la espironolactona. Espironolactona, ¿ok? Que ustedes ya deben saber porque ya vieron farmacología. Es un diurético ahorrador de potasio por excelencia. Bloquea el receptor mineralocorticoide. Por eso bloquea la acción de la aldosterona, ¿ok? Que se encuentra a ese nivel. Y se utiliza como antihipertensivo, se utiliza como ahorrador de potasio, se utiliza como diurético, se utiliza en cardiología, se utiliza en nefrología, se utiliza en hipertensión. O sea, pero esa es la importancia de saber losartán, telmisartán, irbesartán, candesartán, olmesartán. Estos medicamentos, ¿de qué sirve que sepan que existen si no saben utilizarlos? Si no saben cuál es su efecto, si no saben su uso. Captopril, enalapril, lisinopril, ramipril. ¿Para qué sirve saber que existen si no saben su uso? ¿Ok? Bueno, concluimos. Nos vemos la otra semana. Nada más por ahí vamos a terminar de confirmar qué día va a ser el examen, si miércoles, jueves o viernes, y la hora me dijeron que a la 1:30. Entonces ya más tarde el lunes les confirmamos. Nos vemos la otra semana. Hasta aquí va a venir el examen. Bueno, siempre y cuando, si el examen es el jueves, pues todavía vamos a ver una clase extra el miércoles. Si el examen es el viernes, vamos a ver 2 clases extra. Si el examen es el miércoles, hasta aquí va a ser el examen. Okay. Estudien. No se esperen a venir a la clase a que yo les enseñe, ¿ok? Ustedes tienen que estudiar en su casa y aquí se les va a explicar